Iniciar grabación. Está. Que voy a hacer una mini presentación. Si lo Mándale. Nada, como venía diciendo, nosotros tenemos una articulación con los chicos de Cronopios de Artes, por eso también hoy nos vamos a mezclar un poquito. Entonces vamos a hacer desde programadores puros y duros hasta gente de multi o gente de cualquier carrera de artes. Bueno, la charla la va a dar Mariana, que es una compañera que participó en el Nerdearla, que el año pasado fuimos, que es un evento de ciencia y tecnología, y combinado con un montón de cosas más muy piola. Así que, nada, le doy el pie también a Fran si quiere dar un poquito la perspectiva de artes. Nosotros al diseño y al UX lo usamos para poder diseñar mejores aplicaciones, que sean más accesibles, que sean más amigables con el usuario también. Así que, nada, esa es, por lo menos desde nuestro lado, es eso. No, nada, para dejar arrancar nomás la charla, bueno, saludo a todos los que se sumaron. Veo que sumamos con este tiempo, bueno, que nos invitaron, gracias a David también por invitarnos y a ser parte. Y hay muchos que los conocieron de cuando vinieron a la Facu también, así que los deben seguir en redes. No, hay algo fundamental para mí que es esto de poner al usuario en el centro, que muchas disciplinas por ahí en el diseño lo venían haciendo, o por lo menos desde donde lo vemos nosotros, pero acá hay como toda una metodología o algo que viene tentando mucho en varias disciplinas artísticas. Nada, hay mucho por ahí para explorar, ahí los de multi por ahí vienen un poco más, con un vocabulario más cercano y hay muchas ganas también en la facultad de querer escuchar, así que más que atento a lo que vayas a decir, Mariana, y bueno, gracias también por estar acá. Sí, totalmente. Algo que me olvidé era de agradecer a Mariana, que tuvo predisposición desde el día 0, que le mandé un mensaje a decir sí, hagamos lo que quieran. Sí. Así que muchas gracias y muchas gracias a los chicos por participar también. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Así muy breve y muy cortito. Yo soy diseñadora gráfica de profesión, también gracias a otra universidad nacional, gracias a la UBA, gracias a la FADU. Así que no menor decirlo en este momento de la historia y de la circunstancia. Siempre vamos a reivindicar la educación pública y estos espacios para compartir entre todos, crecer y educarnos, aprender y ser mejores profesionales. Así que un placer estar acá. Hace más de 15 años que trabajo en la industria de la tecnología y hace más de 6 ya que me dedico específicamente dentro del mundo de UX a lo que es el research y la investigación con personas usuarias, cosa que si les interesa podemos profundizar en un tercer o cuarto capítulo, pero bueno, también otra de las cosas que voy a mencionar, spoiler alert, muy al pasar, como dentro de este gran paraguas de UX, todas las profesiones que pueden llegar a toparse en el día a día como desarrolladores y en un equipo de trabajo dentro de tecnologías, que dentro de esos yo soy investigadora. Hace más de 4 años que doy clases también en distintos lugares, desde lo que supo ser en su momento Digital House y por supuesto la Universidad de San Martín, así que los dos extremos del mundo universitario, y también participé activamente por más de 3 años en Más Mujeres en UX Argentina, que también invito a 6 mujeres en la sala a que puedan sumarse y participar, que las chicas siguen con la comunidad súper activa y siempre defendiendo la inclusión de las mujeres en tecnología, que tanto cuesta, aunque parecería que no, pero todavía estamos ahí. Y bueno, tengo una página de Instagram que ahora estoy cada vez más vaga, pero cada tanto subo contenido, que es por donde me contactaron los chicos, que es UX en castellano, así que también pueden escribirme o consultarme por ahí lo que necesiten. Bueno, me aburre mucho hablar sola y monologar durante mucho rato, así que les voy a hacer preguntas durante la charla. Cópense, respóndanme, es mucho más divertido si charlamos entre todos que si hablo yo sola.
Pero bueno, acá sí necesito de ustedes porque me interesa como entender un poco lo que decía Fran hace un ratito, que por ahí cursó algunas cosas o conoce cosas, entender como qué piensan ustedes que es UX o qué tienen en la cabeza, o qué, no sé, por qué piensan que es importante, esto que decía que ahora se está escuchando por todos lados, hablando en todos los diseños, cómo llegamos a ganar un poquito de protagonismo dentro del mundo de desarrolladores, que siempre fueron la estrella de todo esto. Ay, nadie se anima a decirme nada. Se desmotivó uno, pero se motivó de nuevo. Es pensar en el usuario empáticamente y guiar su visita al sitio o app. Bien, bueno, por chat me sirve, ¿eh? Si alguno quiere sumar más. Bueno, es un poco de eso, ¿no? No es que no, es bastante más también que eso, pero hay ciertas cosas con las que va por ahí. A ver si mi hack sigue funcionando, ahí vamos, ¿no? Como por ejemplo esto, digo, ¿no? Como no solo es una app y no solo es un sitio, sino es empezar a pensar que la experiencia de usuario está un poco en todas partes. Somos personas que transitamos todo el tiempo y cosas, situaciones, y nos empezamos a encontrar con estas situaciones, ¿no? Que uno se olvida que hay una persona que va a estar usando eso, sea un sitio web, sea algo físico, digital, o lo que fuese, ¿no? Digo, había un espacio para una silla de ruedas que nos olvidamos y pusimos cosas para peatones y nos olvidamos de ese tipo de personas, ni hablar del ejemplo del baño. O esto, que digo, no deja de ser usable porque yo me vaya a subir por ahí o perfectamente puedo subir esa escalera y bajar por ese tobogán. Es un poco raro, quizás, salir por ahí, ¿no? Digo, como que me empiezo a olvidar del contexto y de las cosas más allá del uso en sí. Digo, y acá es donde la usabilidad también se empieza a poner un poco en jaque, en donde no solo busco que algo sea usable, sino que también tenga algo de deseabilidad, que esté bueno, ¿no? Esta experiencia es usable, sí, es rara, también. Digo, no como que una cosa no quita la otra. Entonces, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de UX? ¿Por dónde empieza a pasar esto? Por lo menos para mí, obviamente, como decía Fran hace un ratito, hay muchas opiniones, muchas visiones y perspectivas que voy a intentar como poner en palabras más fáciles, por lo menos de cómo yo logro o como yo intento explicarle a mis amigos y amigas de qué carajo trabajo, cosa que la mayoría hoy todavía no lo entiende, pero bueno, pasa un poco por ahí. Y traje un ejemplo que para los que vivimos en Cava es bastante cotidiano y común, un poco lamentablemente, un poco ya lo acepté, pero bueno, que ya está, llegó, vino, se instaló y está acá, que es el Metrobús. Y si alguno tiene ganas de comentar en el chat por qué piensan que traje este ejemplo para acá, si lo usaron, qué les pasó cuando usaron el Metrobús. A mí me gusta la frecuencia rápido, bien. Y más allá de la frecuencia, Matías, igual no soy de Cava, no importa que no seas de Cava, pero si lo usaste es súper válido, sos usuario. Cuando lo estuviste esperando, ¿alguno se dio cuenta de algo en particular? ¿Hay como espacio para esperar todos los colectivos y seguir bajo el techo del Metrobús? Está bueno porque es fácil subirse, está a nivel del micro. Ah, mira, eso nunca lo había pensado. Punto a favor del Metrobús. Es un muy buen punto. Bien, me copa eso, porque sabes que el otro día me subí un bondi con muchas cosas cargadas y casi me caigo para atrás de todo ese peso al estar a la misma altura y me hubiera servido mucho mejor. Bueno, pero un poco, ¿por qué pongo esto de manifiesto acá, no? Por esto que les decía del techo, un poco gracias a la gente de Filo News que compartió esto hace bastante tiempo atrás, pero que me pareció muy piola, empezó a decir esto: si ustedes se fijan, las personas solemos hacer la fila una tras de la otra, y las paradas de colectivo del Metrobús están 3 colectivos adelante y 3 colectivos en una punta y 3 colectivos en la otra punta del Metrobús,
y en el medio la nada. Y la gente se pone donde están los números de colectivo y empieza a hacer la fila para atrás. Entonces la fila queda por fuera del Metrobús. Y los asientos, por ejemplo, están en el medio, donde no hay paradas de colectivo. Entonces, en la práctica nadie se termina sentando y si llueve, por ejemplo, si quiero hacer una fila ordenada, o me mojo o quedo desperdigado por cualquier lugar y cuando llega el bondi nos matamos todos para subirnos arriba del colectivo. ¿Y por qué pasa esto? Entre otras cosas, porque la gente que lo diseñó bien, lo diseñó mal, no pensó en esto, no pensó que las personas hacían la fila de esta forma. Bueno, lo que quisieron hacer fue como resignificar un poco la forma en la que se hacía la fila. Pusieron una baldosa en el piso, que no sé si alguno la vio, yo hasta que no vi esto ni me había percatado que eso estaba en el piso, que ahí se fila, acá tengo un zoom, y lo que dice es que de ahí para acá hagan la fila. Ahora, ¿qué pasa? Uno está acostumbrado por convención a ponerse de donde está el primero para atrás y de mirar hacia adelante, porque las personas queremos ver el colectivo. Si yo hago la fila como indica el Metrobús, quedo para atrás y ya dejo de ver. Entonces ya como que la ansiedad de si viene o no viene el bondi no se genera. Entonces empiezan a pasar cosas, la gente lo empieza como a ignorar y ese uso no sucede. Tengo un pequeño video para compartirles, si la magia me acompaña, en donde es un poco lo que las personas que diseñaron el Metrobús podrían haber hecho antes de hacerlo, como para evitar estos problemas. Me dicen si se escucha ahora cuando le doy play, porfa. ¿Sabes cómo se hace la fila en el Metrobús? Sí, lo estoy haciendo acá, en la parada, atrás de esto que dice fila. El primero y uno detrás del otro. Pues de ahí para atrás. ¿Alguna vez viste ese cartel que dice que la fila se hace para el lado contrario? No, ese no lo miré nunca. No, jamás. No, la primera vez que lo veo. ¿Quién lees? Tenía que mostrar la fila para allá. Para allá la fila me está jodiendo. Yo me enteré cómo se hace la fila de casualidad. ¿Y qué pasaría si le dijeran que tiene que hacer la fila para el otro lado? Y le preguntaría por qué. ¿Pero y por qué? Para aprovechar más el techo y no tener que hacer la fila en la senda peatonal. ¿Cómo veo si viene el colectivo? ¿Viene de atrás? ¿Alguna vez intentó cambiarle a la gente la dirección de la fila? Sí, lo intenté muchas veces y no hay caso. Ellos quieren ver cuando viene el colectivo. El sentido natural hace que el primero es el que esté primero en la fila y el resto va para atrás. Si la hacemos para aquel lado y bajan los de atrás, quizás es medio molesto. Como están bien. ¿Para qué la vamos a cambiar? Capaz que hay que cambiar el cartel. Bueno, me parece que la frase de cierre del video de capaz hay que cambiar el cartel es un poco, ¿no? Por ahí. Digo, acá pone muy de manifiesto que nos olvidamos de ir a, por lo menos, yo no digo ni a preguntarles, digo, de ir a ver cómo las personas esperan en el colectivo y entender cuál podría ser la mejor logística para resolver ese problema. Y algo que dice una de las personas en el video muy acertadamente también es, ok, te hago la fila al revés como querés, pero la gente baja por la mitad del bondi. Entonces, si yo tengo la fila al revés y la gente para por la mitad del bondi, ahí también chocamos los que quieran bajar y los que quieren hacer la fila. Entonces, hay como muchos agujeros legales, por lo menos en relación a la usabilidad, ¿no? Es donde deja muy de manifiesto que alguien lo pensó en la comodidad de su oficina y de su estudio y demás, y se olvidó que había algunas personas usando eso y queriendo hacer algo con eso, ¿no? Como esto de, ¿alguna vez intentaste cambiarlo y decirlo, ¿no? Como esto, lo usan mal, o sea, ¿qué es usar mal la parada, ¿no? Como, claro, totalmente, no usan el bondi, a full. Entonces, pasa un poco por ahí, ¿no? El diseño UX tiene que ver con empezar a entender que hay seres humanos usando nuestros productos o servicios detrás de eso, y que por ahí no necesariamente nos van a dar la solución, o mejor dicho, no nos van a dar la solución de lo que tengamos que resolver, pero sí tenemos que saber cómo son, empezar a conocerlos y entender qué hacen y qué esperan de las cosas para poder darles una solución pertinente, ¿no? Y acá un poco sí, me adelanto. Lo que sigue tiene que ver esto, digo, es un mal hábito esto de, ya les expliqué 1000 veces y no quieren dar vuelta, no quieren hacer la cola como lo tienen que hacer, o es un mal diseño, ¿no? Como que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Habrán escuchado muchas veces en el desarrollo de productos digitales de la famosa curva de aprendizaje que tienen que hacer los usuarios para aprender a usar nuestros productos digitales.
¿qué onda? O sea, sí, capaz que algunas cosas sí, y capaz que algunas cosas no es necesario, y estoy forzando a la persona, ¿no? O también estoy pretendiendo que mi producto o servicio sea el centro del universo de esa persona y que la persona quiera hacer ese esfuerzo descomunal para aprender a usarlo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a mediar. ¿Hasta dónde tiene que aprender a usar algo o hasta dónde puedo entender lo que la persona necesita, entender qué espera y cuál es la mejor solución para eso? Y entonces con esto, algo que me parece muy importante que se lleven, casi que se tienen que acordar una cosa de lo que dije hoy nada más, que sea esta, que las soluciones nunca van a ser buenas o malas, sino pertinentes o no a un contexto de uso. Quizás la solución del Metrobús en algún otro país, con algunas otras costumbres, otra forma de ordenarse o hacer las cosas, quizás sí era una solución más pertinente que acá, que teníamos otros usos y costumbres para esperar el colectivo. Entonces, hay distintas cosas que se empiezan a poner en juego, y esta es una, ¿no? Entender a la persona, cómo usa la persona eso, y el contexto en el que está, y si la solución que yo estoy pensando aplica o no aplica a ese contexto de uso. Y esta es la clave de nuestro trabajo como diseñadores y diseñadoras de UX. Y fundamentalmente para todo el equipo que desarrolla un producto o servicio digital, porque nada de lo que hacemos como diseñadores de experiencia los podríamos hacer solos sin alguien que después lo desarrolle, alguien que empiece a velar por el negocio y todos los involucrados, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que todo el equipo tenga un poco este mindset del usuario en el centro para llevarlo a la práctica. Después, bueno, discutiremos cosas, cederemos unas cosas unos, unas cosas otros, pero va un poco como por ahí. Porque, ¿qué pasa, no? Cuando no hacemos eso y cuando nos olvidamos eso, las personas se las ingenian, se las rebuscan y empiezan a encontrarle la vuelta de por dónde usar las cosas con los caminos que nosotros no pensamos. Y si esto les parece exagerado, de que fue como nada, una persona así del otro lado del mundo en Oriente, esta foto la saqué en mis vacaciones con un amigo que estábamos yendo a una excursión y el camino era largo y el chabón colgó el celu en el respaldo con la funda y yo le dije, listo, te voy a hacer famoso, te voy a poner mis charlas, porque fue como tipo, estás demente, amigo, o sea, como muy flashero, y iba así tipo banana en el micro, tipo viendo una peli, y fue como, ok, esto es un montón, o sea, realmente lo vi en TikTok. Ay, yo pensé que era original de mi amigo, ¿ves? Ahora le voy a decir que me siento estafada, chicos. Nada, siempre hay una persona buscando una solución para algo que no pensamos. Entonces está bueno poder adelantarnos a esa alternativa, diseñar todo el camino que va a recorrer nuestra persona usuaria y poder darle esa respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Spoiler alert, las buenas experiencias se crean y se diseñan. Y acá sí voy a hacer un pequeñísimo disclaimer, que yo lo creé y lo diseñé, no quiere decir que todos seamos felices y comamos perdices, siempre hay cosas que pueden salir mal, pero si ni siquiera las diseñé y ni siquiera las pensé, van a salir peores. En ese sentido, créanme que va un poco por ahí. Entonces, ¿qué es esto de hacer diseño central en las personas? ¿Qué es esto del UX, del User Experience, de la experiencia de usuario y el nombre que le quieran poner? ¿Y cómo lo empezamos a llevar a la práctica y poner en palabras más allá de, sí, tengo que hablar con las personas, tengo que empatizar, tengo que ver que sea usable? Bueno, ¿por dónde se empieza y con qué se come? Para mí, más que nada, entender que es un proceso de trabajo y que es un proceso que va a tener diferentes etapas, ¿sí? Que la creatividad que se le llevó por mucho tiempo al diseño y esta cosa de pensar de que somos magos creativos y que las ideas surgen o de la nada o de lo que fuese, no es así. A mí por lo menos nunca me pasó, me encantaría que me sucediese, pero eso no pasa. Entonces, ¿cómo hago para arrancar ese proceso y cómo ir de un no sé qué hacer a podría hacer esto? Bueno, empiezo a transitar un camino que tiene que ver con este proceso. Hay 1000 gráficos para graficar este proceso en internet si googlean, y 1000 nombres también, porque además cada agencia de diseño que se hizo como conocida le puso como su nombre, desde Design Thinking, IDEO después le puso su propio nombre al proceso y demás.
Yo acá les traje uno, todos más o menos son iguales, pero es importante entender eso, ¿no? Que es un proceso que va a tener distintas etapas, en donde al principio voy a querer descubrir, ¿y qué es lo que voy a querer descubrir? Justamente, qué es lo que hacen las personas, qué les interesan, qué es lo que pasa. Si eso que yo creía que era un problema real lo es o no lo es, porque por ahí quiero resolver un problema que no le molesta, no le afecta a nadie, y entonces en esta etapa voy a tener total divergencia y me voy a meter en ese tema del cual quiero resolver lo más que pueda. Después voy a empezar a cerrar y voy a hacer una convergencia para definir qué es lo que voy a definir, el problema que voy a resolver. El problema de la gente no entiende cómo hacer la cola del Metrobús, la gente no compra en mi e-commerce porque la tercera pantalla se cae el sitio, o la gente no sabe cómo sacar un crédito online en la página de mi banco. Ese es el problema porque investigué y me di cuenta que había algo en esa interfaz que estaba fallando. Entonces, una vez que definí el problema a definir, voy a idear una solución para ese problema, y ahí es el momento otra vez de volver a abrir ese problema y buscar muchísimas soluciones posibles, y acá es donde vamos a buscar cantidad por sobre calidad. ¿Por qué? Porque la calidad la voy a buscar cuando empiece a converger, y ahí otra vez voy a volver a achicar, me voy a quedar con una solución, y esa es la que voy a implementar. Todo esto, dicho muy sintética y escuetamente, sin mayor grado de detalle, pareciera que fuera así de mágico y nada más, pasa infinitas veces, ¿sí? No es que lo hago una sola vez y la magia sucede, sino que lo voy a estar iterando ese proceso y mejorando e implementando y viendo en dónde que arregle una cosa pero la cagué con otra, y ahí entonces vuelvo para atrás y ajusto y voy y vengo y nada es estático, y eso simplemente pasa. Entonces, voy a tener en este camino de ir al punto A al punto B, una etapa donde voy a detectar problemas y otra etapa donde voy a diseñar soluciones. Lo que muchas veces nos pasa en los equipos de trabajo es que quiero ir de una a la solución, porque estamos seteados para eso. La educación primaria y secundaria nos lleva a pensar solamente en soluciones y olvidarnos de todo lo que viene atrás. Y la realidad es que entender el problema es muy importante. Sí, obvio, interrúmpame, que por ahí no veo el chat. Sí, perdón, no te quería cortar justito, pero a nosotros, No. ponele, nos enseñan que nosotros estamos el 80% del tiempo pensando en la solución y el 20% codeando la solución. O sea, que estamos más tiempo detectando el problema y pensando cómo solucionarlo que haciendo realmente un código para solucionar la cuestión. Totalmente. Para mí la clave está en poner el foco en entender el problema. Después la solución viene, porque además también otra cosa que pasa es que por ahí vos estás pensando en un problema y yo estoy pensando en otro problema. Y nos juntamos a pensar en una solución, pero a problemas distintos. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Digo, parece una tontera, pero es clave. Y es clave lo que dijiste, ¿no? Esto del 80% del tiempo pienso qué quiero resolver y cómo, y después me siento a hacerlo. Que por ahí es el triple de tiempo, por más que es el porcentaje, pero yo sé hacia dónde. Entonces, cuando uno ya sabe hacia dónde, todo es mucho más fácil. Un poco, la voy a citar mal, pero había como una frase de Einstein que también se usa mucho en UX, que tiene que ver con un poco con eso. O sea, si tuviese una hora para resolver un problema, lo pensaría 55 minutos y 5 buscaría la solución, como va por ahí, digo, ¿no? Como lo cité medio mal, pero la idea se entiende. Entonces, eso, ¿no? Y en esto de detectar problemas, buscar soluciones, primero me voy a acercar a las personas, voy a tener comunicación con mi equipo, voy a generar colaboración con mi equipo, porque no es algo que, insisto, los diseñadores no trabajamos solos, por más que a veces nos creamos media estrella, nunca pasa, nada podemos hacer solos. Entonces vamos a buscar colaborar y después le vamos a buscar también colaboración para iterarlo. Cuando lo vayamos a iterar, nos vamos a volver a acercar a las personas usuarias, ¿sí? Las personas usuarias van a ser fuente de información para encontrar problemas que necesitan solución, para entender qué necesitan. Dentro del equipo de trabajo vamos a definir qué problema queremos solucionar y la forma en cual lo queremos solucionar, y cuando lo vayamos a implementar nos vamos a volver a acercar al usuario para entender si esa solución que pensamos
es viable, es usable, la comprenden o la tengo que tirar a la basura hacia de vuelta o simplemente le ajusto alguna palabra y funciona y sale y puedo seguir. Entonces, ¿qué es UX? Es un proceso de trabajo que tiene diferentes etapas y que va a buscar detectar y resolver problemas reales de las personas. ¿Por qué es importante la parte de las personas, no? Acá vuelven como la catarata de ejemplos y de cosas. Porque, entre otras cosas, y acá con un público de personas de tecnología y desarrollo lo van a saber muchísimo mejor que yo, esto evoluciona muy rápido, cada vez más rápido. De hecho, yo tengo flamantes 41 años y vi la existencia de un montón de cosas. Digo, mi primer compu, y acá se van a notar los 41 años, fue una Commodore 64, ¿no? Digo, y sigo estando acá hablando de tecnología, pasa un montón. Digo, no sé si alguno tuvo el placer de ver un logo de la Commodore 64, que era una pantalla negra con una tortuguita. Bueno, hay un abismo entre todo eso. Sí, totalmente. Aparte, también para agregar, nosotros desde el desarrollo de tecnología pocas veces lo nuestro no es consumido por un usuario. Digo, Exacto. yo pensándolo así ahora, digo, los chicos que se dedican a la investigación, que hacen simulaciones o algo para el estilo, que lo hacen más propio, recién ahí es como que no necesitan tanto UX o UI. Entonces es como, bueno, todos nosotros, por lo menos toda informática, va a tener un futuro trabajando para un cliente, diseñando para un cliente, diseñando para personas. Entonces es re importante que podamos saber qué es UX y UI y cómo hacerlo bien también, ¿no? Totalmente, porque como bien dijiste, como esto de a veces mucho uno se centra en lo que le gusta hacer y claramente si desarrollás lo que te gusta es como codear y demás, ahora puedes tener el código más lindo del mundo, que si lo que te devuelve ese código es algo que nadie quiere usar y no te sirve de mucho, ¿no? Entonces empezar a compensar estos mundos, ¿no? Y eso es un tema, porque con tanta evolución tecnológica, tantos cambios, tanta cosa, empieza a haber una diversidad de dispositivos, ahí va, y cosas, ¿no? Como que la tecnología empieza a invadir nuestro día a día, y por ahí no sé ni para qué se usan cosas, digo, la realidad aumentada, los anteojos, la cuestión 3D me abruma, me excluye totalmente, ¿no? Como que la inteligencia artificial es otra cosa que me excluye, digo, me cuesta un montón. Hace apenas 2 semanas logré empezar a usar para algunas cosas el ChatGPT, que está muy bien, pero digo, fue como toda una cuestión de romperme el cerebro y decir como, bueno, tengo que ser parte de esto, porque, tipo, ¿no? Y digo, y en eso pienso en mi mamá o en personas mayores y demás, que te excluye. Entonces ahí empieza a generarse una brecha entre personas y tecnología, justamente porque avanza a una velocidad que es muy difícil seguirla muchas veces, que si uno no trabaja en tecnología, te quedás 100% afuera. Entonces, es como estar ahí actualizado y demás y entender hacia dónde va, dónde viene, qué entiende la gente, qué no entiende la gente, qué usa la gente. No sé, una tontera, ¿no? Yo trabajaba en un momento en DirecTV y teníamos que comunicar DirecTV Go. Y es que es DirecTV Go, un canal de streaming tipo Netflix. Y era, ¿decimos streaming o no decimos streaming? Y para todos nosotros era una obviedad que era streaming, porque vivíamos el día a día con eso. Y la mayoría se dio vuelta, le preguntó a los padres y ningún padre de ninguno sabía lo que era un streaming. Entonces, digo, hay cosas que uno las asume porque está inmerso en eso, pero que no te das cuenta que la mayoría de las personas quizás no. Entonces, esta brecha que empieza a generar la tecnología entre la humanidad y la tecnología misma, bueno, nosotros, los que hacemos experiencia de usuario, los que construimos productos y servicios digitales, somos los que tenemos que romperla, tenemos que hacer que esa brecha se cierre y empezar a conocer a nuestras personas usuarias y diseñar para ellos y para ellas, no para nosotros, ¿sí? Esto es como súper, súper importante. Entonces, ¿qué pasa cuando nos olvidamos de las personas, ¿no? Cuando pienso que todo lo que hago lo hago para personas que son iguales a mí o creadas a mi semejanza. Bueno, empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Como uno de los clásicos memes de internet que me parece como muy divertido. Está buenísimo para verlo colgado en la cuna,
quizás verle el culo a peluches no es tan divertido para el niño que se supone que es el usuario de ese peluche, no los padres, ¿no? Como ahí empiezan a haber disonancias de quién lo compra, quién lo coloca, o quién te lo regala y quién lo usa de verdad, ¿no? O otro clásico meme que está dando vueltas por internet, ¿no? También pasa un poco de eso. Divina la taza hasta que la quise usar. Y para llevarlo a cosas más tangibles y de alguna cotidianidad, digo, ¿no? Como una compu, la Mac, que en un momento empezó con esa tendencia minimalista absoluta y lo único que te ponía era 2 puertos USB-C para que puedas conectar cosas. Bueno, la verdad, cuando alguien lo usaba terminaba pasando esto, tenías que comprar otro cosito para ponerle 1000 millones de cables, adaptadores, cosas, porque somos seres tecnológicos, estamos rodeados de tecnología, nos invade, y no nos podemos olvidar que al lado de que sí, queda mucho más lindo una compu con solo 2 puertos, hay alguien que la va a querer usar para hacer algo. Y entonces ahí ya me deja de servir y el diseño empieza a ser disonante detrás de eso, ¿no? Y para ir a algo más tangible y algo más de nuestra realidad, como personas que trabajamos para productos digitales. Este mail ya muy viejo de despegar, pero real me llegó a mí hace 4 o 5 años atrás. Yo había comprado pasajes para ir a Ushuaia y 20 días antes me mandan esto, ¿no? Faltan 20 días para tu viaje en Argentina. Yo vivo en Cava, como les decía hace un rato, Capital Federal. Nada, vivo en Argentina, o sea, por lo menos decime, faltan 20 días para tu viaje a Ushuaia. Bien, me motivás, me dan ganas y demás. Decirme, faltan 20 días para tu viaje en Argentina y es un poco raro. Como que no sé si aparte me estás tomando el pelo, ¿viste? Como empiezan a pasar cosas que no están tan buenas y esa cosa de, che, le puse una variable a un mail, al subset del mail, mirá qué copado, podemos customizarle y decirle al usuario dónde va a viajar y pasa a ser medio una cagada y se nos vuelve en contra, ¿no? Entonces hay que empezar a entender un poco a quién le mando las cosas y hasta dónde sí y hasta dónde no. Este ejemplo me parece maravilloso porque le pasó a una amiga muy cercana y también, ¿no? Ella había hecho una transferencia, Banco Santander había hecho una transferencia porque se había comprado un auto y parte de ese auto se le había pagado a la persona que se estaba comprando en dólares y se había transferido los dólares de su cuenta bancaria a la cuenta bancaria de quien se lo estaba transfiriendo. Y no se le acreditaba la plata. Y la plata había desaparecido de su cuenta y al otro ser humano no le aparecía la plata y obviamente el otro ser humano no le quería entregar el auto. Entonces, desesperada, intentó llamar a Santander, no pudo y demás, lo único que consiguió fue hablar con alguien después de pasar por un chatbot, después de pasar una situación de angustia. Digo, recordemos todo lo que implica hacer una transferencia de plata, que son tus ahorros, que te costó un montón, que pusiste un montón de en juego ahí y un montón de expectativas y demás, para que después de todo eso alguien en Santander te diga, inmediata significan el mismo día. O sea, chicos, no podemos resignificar las palabras. Si yo hice una transferencia inmediata y vos me decís que es inmediata, inmediata es inmediata. Ponele transferencia en el día, si no es inmediata, ¿no? Pero digo, más allá de pensar en el usuario y en las palabras y demás, me olvidé de toda la otra parte, ¿no? De toda la emocionalidad, de todo lo que puse en juego, de todo lo que implica y está detrás de todo eso, y es con todo eso tiene que ver el UX, ¿no? Y entender esto de problemas reales para personas reales. Somos todas personas que existimos, que nos pasan cosas, y que después eso va a hacer que te recomiende Santander y diga, che, son unos pelotudos que están reinventando el lenguaje, ¿no? Como ahí hablando mal y pronto. Y como el último de los ejemplos, que es mi trending topic de humanidad, con todo lo que nos gustaba Ana, seguramente alguno de ustedes se acuerda de esto. Yo no me acuerdo si pasó en el 2020 o en el 2021, pero por ahí le pegaban el palo. Se les ocurrió la brillante idea, yo creo en el 2021, de decir que para todos los que dejaran el quill, ya dato sensible, ¿no? De manera, o sea, dejar tu quill público en Twitter, te vamos a regalar una caja navideña en un contexto en donde, saliendo de la pandemia, había mucha gente sin trabajo, crisis absoluta, la mayoría de las empresas no estaban dando caja navideña para ese momento, entonces les pareció como súper copado hacer esta campaña para después decirte feliz Día de los Inocentes a las 1000 millones de personas que habían completado ahí, esperando que
suceda y tengan su caja navideña. Obvio que terminó como súper mal, no solo no sortearon esas 5 cajas, sino que Defensa del Consumidor les dijo que tenían que darle una caja a cada uno, y fue como, nada, ¿no? Otra vez lo mismo, todo es contexto, digo, quizás en otro momento en donde la situación económica es otra, las personas estamos en otro, no me pedís un dato sensible con el quill y demás, podrías haber hecho una campaña de marketing invocando el Día de los Inocentes, y está todo bien, pero en un contexto en donde la gente la está pasando mal, gente sin trabajo, ya sabés que más del 50% de las empresas dejaron de dar caja navideña y demás, salir con esta campaña y quizás no estuvo tan bueno, ¿no? Y un poco es como, esto también es UX, esto también es hacer productos digitales y esto es también comunicación, ¿no? Como que no es solo la pantalla con la que va a interactuar mi persona usuaria, sino que va a ser todo momento con lo cual la persona usuaria se cruce con mi producto o servicio, también va a ser parte de su experiencia de usuario y de lo que vaya a decir después de mí como producto o servicio. Entonces, no me puedo olvidar de eso, porque sí. Y, por último, como les venía diciendo al principio, en esto de que las soluciones no son ni buenas ni malas, va a depender también de un determinado contexto de uso, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso? Digo, es lo mismo que yo quiera hacer una transferencia bancaria en la comodidad de mi hogar, tranquila, sentada en el sillón y demás, o que estén en el subte, gente, caos, personas que puedan ver mi teléfono o no, o estar en la calle cuando el sol me da de pleno a la pantalla y ya no veo más nada. Bueno, también, todos esos son contextos de uso, en todos esos contextos mi aplicación debería ser accesible. Digo, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que seguramente cuando empezó a aparecer el famoso ojito para ver o no ver los saldos de las cuentas en todas las aplicaciones bancarias, pasa un poco por ahí. Si yo solo lo veía en mi casa, ¿para qué quiero ocultar el saldo? Ahora, si yo estoy en un espacio público, ya estoy pagando con un QR, tengo gente atrás, gente adelante, bueno, ahí empieza a tener un poco de sentido esa interacción, ¿no? Y empieza a pasar por otros lados. Y cómo Por lo otro usas lado, al revés también, ¿no? sí. Porque yo lo pensaba hoy cuando lo decías, que las aplicaciones te mandan un chatbot. Uh-huh. Y un chatbot es... Nada, ¿cómo le explico a un chatbot que me mandaron plata de más? No, O me cobraban tremendo. plata de más. O cómo le quejo que no tengo internet a un chatbot. Sí, como que Sí. te lo usan también en contra para trabarte y tener ahí, tenerte esperando. Me gusta eso que acabas de decir por muchas razones. Primero voy a citar un poquito de esto para tenerte también en contra, ¿no? Como es loco, porque en realidad no debería ser así, digo, debería ser algo que te debería o facilitar el acceso de un ser humano para que te resuelva o resolverte, ¿no? Digo, si el ChatGPT me puede resolver cosas, quizás un chatbot también. Pero para mí es un ejemplo muy paradójico para los que hacemos diseño de experiencia hoy, porque está como muy en boga, todas las empresas quieren tener un chatbot súper copado que te pueda responder todas tus preguntas y bla. Y la realidad es que hoy estamos muy lejos de eso, digo, te puede solucionar algo más bien consultivo, pero si vos tenés un problema real, está lejos de eso, y no solo está lejos, sino que además cuando llegaste a hablar con la persona, el usuario llegó enojadísimo, porque ya estuvo media hora dando vueltas con un chatbot. Entonces, como que no sabes hasta qué punto termina siendo algo copado o algo contraproducente, ¿no? Pero te ahorra costos por un lado, pero tenés 10 usuarios enojados por el otro. Claro, pero aparte no te va a atender nunca nadie. Porque ponerle, a nosotros nos pasó que nos quejamos del internet y fue todo por el chatbot. Y ahí me pasaron a hablar, a chatear con una persona que no sé si era una persona siquiera. Entonces es como, bueno, estoy chateando con alguien, pero no sé, no le puedo hablar porque no me atienden el teléfono, tengo que escribirle a la página. Es buena esa pregunta, no sé cuántas veces alguien habrá resolvido un problema con un chatbot. No, la luz. El bot médico de Google me dijo, seguro tenés cáncer y yo me muero, chicos. Sí, para mí es un re tema, porque es algo que cada vez se está usando más en el mundo digital y que realmente para mí es muy contraproducente la experiencia, o sea, como... Y sería tan práctico hablar con alguien de verdad por WhatsApp, pero bueno, personas, costos, ¿no? Y ahí es donde empieza como la tríada de... hay negocio, hay personas, hay tecnología, ¿cómo lo resuelvo?
yo creo que es algo que todavía está muy, muy en pañales, que tiene mucho por crecer y por mejorar, sin duda, que alguna parte positiva debería tener, pero está difícil todavía de encontrarla, la verdad. Me hiciste acordar mi última interacción por un chatbot que fue muy mala con el de Telecentro, queriendo dar de baja algo, que me dijo que sí y que nunca me dio de baja, me lo cobraron, por supuesto. Y que además, cuando logré hablar con un ser humano, cuando me di cuenta de todo eso al mes siguiente, fue, pero ¿no tenés el ticket del chatbot? Y no, amigo, es tu chatbot, o sea. Y nada, obvio, la culpa siempre es de la persona. En fin, dejo de irme por las ramas. Contexto, vuelvo a eso. Entonces, no solo el contexto del uso del celular, sino también el contexto de las personas. Las personas no somos las mismas todo el tiempo, ni tenemos nuestros 5 sentidos disponibles todo el tiempo para interactuar con los productos o servicios digitales, ¿no? Podemos tener un yeso y entonces no solo en una pierna, sino en un brazo, entonces tengo solo una mano disponible para interactuar con el celular, o puedo estar tomando un café y lo mismo, tengo con una mano el café y con el otro el teléfono, entonces ya empiezo a chatear con una sola mano y no con las dos. ¿Cómo hago para resolver toda una transferencia bancaria con una sola mano? O una madre con un cochecito, ¿no? Como distintos momentos en donde mi capacidad cognitiva no es la misma, no tiene como la misma predisposición y tengo que empezar a contemplar todas estas alternativas, ¿no? Hay una versión de Android, por ejemplo, que te deja poner la pantalla del celular un poco a escala más chiquita para que si vos estás con una sola mano te llegue el dedo gordo a la punta y lo puedas interactuar. Entonces, claramente ahí desde lo tecnológico se pensó esa solución para un contexto específico de personas que permanentemente tienen una discapacidad y tienen un solo brazo, o personas que situacionalmente interactúan solo con una mano. Empezar a pensar eso, ¿no? Y para empezar a hackear esto, está bueno como empezar a observar cómo las personas utilizan el teléfono, qué hacen y demás. Sí, totalmente, lo mismo para las personas ciegas. Tenés el trackball, el lector de voz, todo eso también sirve y son soluciones que además son fácilmente trasladables de no solo para personas con discapacidad, sino para personas en otros contextos donde puedan tener esas mismas limitaciones. Entonces, está buenísimo contemplarlas, incluirlas y realmente diseñar y pensar experiencias para todas las personas. Entonces, para seguir sumando a nuestra definición, tenemos que es un proceso de trabajo que busca detectar y resolver problemas reales para las personas en un determinado contexto de uso y, como venía anticipando, teniendo en cuenta las necesidades del negocio y las limitaciones tecnológicas, ¿sí? Porque sin negocio no comemos y todos queremos cobrar un sueldo a fin de mes, y sin las limitaciones tecnológicas tampoco las cosas funcionan. Si yo hago algo súper pesado, flash, otra cosa que hay en otra edad, ¿no? Flash, macromedia, movidas y demás, tampoco sirve y tampoco nos funciona. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo funciona esta tríada de cuestiones y cómo hacer algo que, si no incluyo la tecnología, perdón, si no incluyo el negocio o a las personas, no va a ser deseable o no va a ser factible o no va a ser viable, ¿no? Cómo empieza a hacer todo esto para que realmente lo que suceda esté en el medio de las cosas y realmente sea factible, viable y deseable y alguien lo quiera interactuar. Entonces, un par de ejemplos más y ya voy cerrando. ¿Cómo realmente podemos colaborar las personas que diseñamos con las personas que desarrollamos y generar un producto en donde empiece a ponerse todo esto de manifiesto? Bueno, principalmente pensando que el diseño no es solo decoración, sino que nos va a servir para encontrar en equipo, por sobre todo, el equilibrio entre la forma y la función, cómo algo se ve y cómo algo se usa, entre los contextos, entre la pluralidad de personas que somos y entender que no hacemos las cosas para nosotros, sino para un otro. Digo, en esto que hace ya por suerte mucho tiempo está como en boca de todos, empezamos a entender los diseños responsive, entender que no es lo mismo si estoy interactuando con un producto desde la computadora que desde el celular, que va más allá del tamaño de pantalla, va desde las funcionalidades que dispongo, ¿no? Te muestro las mismas funcionalidades de la computadora que desde el celular, puedo aprovechar algo más desde el celular que desde la compu. ¿Cómo me puedo anticipar a esos problemas y a poner todo eso ahí
de manifiesto, ¿no? Este ejemplo de Spotify me encantó porque desde la compu, yo soy gran usuaria de Spotify desde la computadora porque me acompaña todas las tardes, y hay un montón de funcionalidades más, ¿no? Digo, desde que te permite vincular tus redes sociales y ver que están escuchando tus amigos y demás, a el tamaño de letra gigante para un karaoke, digo, que en el celu está, pero que no es lo mismo. Entonces empezar a entender cómo potenciar el lugar o el aparato tecnológico que está usando la persona para poder resolverlo. Un ejemplo de Gmail que no es el que quería poner, pero es el que logré generar hoy, que tiene que ver un momento cuando vos estabas enviando un mail y ponías, te envío el adjunto, no sé qué, y ponías enviar, te tiraba un mensajito que decía, no te olvides, tu mail menciona que tenés un adjunto y no lo adjuntaste, tipo, ¿querés adjuntarlo? Y te cancelaban el envío. No, eso es pensar en el usuario, eso es decir, che, hubo un diseñador que lo pensó, pero hubo alguien que lo desarrolló y que hizo que todo eso tecnológicamente sea posible y sea viable. O esto, lo mandé sin querer o me olvidé de copiar a alguien y me avisa, tipo, se envió el mensaje, ¿querés deshacer ese envío o querés ver el mensaje que enviaste? Y lo deshaces y ese envío no llega. ¿Por qué? No es que lo envía automáticamente, sino que imagino que debe tener algún delay o algo, y una vez que vos le pones ver mensaje, se envía realmente. Entonces te permite esto de desandar el camino, deshacer el error, y es toda una cuestión tecnológica de ida y vuelta. Si quieren sumar algo, interrumpirme los que están escribiendo en el chat, que no llego a leer a veces todos los chats, siéntanse libres, ¿eh? Perdón, Mándale, yo mándale. No, Sí. sumé justo cuando estabas hablando de accesibilidad recién y que salió esto del aporte, un ejemplo que siempre vemos en las primeras clases en Multi es ese de una aplicación que se llama Be My Age, que es una aplicación es una aplicación para ciegos donde hay dos tipos de usuarios. Gente que les presta la vista a otros. Y por ahí también sumaba esta cuestión de cómo pensar con el usuario, centrado en el usuario y qué le puede prestar a otra persona o cómo lo podemos pensar en el conjunto también. Espectacular, no conocía eso. Voy a chusmear. Está buena, ahí es un videito muy breve y muestra esto de, bueno, una persona cuando necesita una ayuda llama y hay una comunidad como pendiente y podés activar y decirle dónde está parada, qué tiene adelante, guiarla, más que nada. Como un lazarillo. Me encantó, súper piola. La voy a chusmear, no la tenía, pero sí, tiene que ver con eso, ¿no? Como, además también entender que muchas veces desde el lado del negocio como una limitación que te dicen para no pensar algo de forma accesible o inclusiva, es como, bueno, ¿cuántas personas con discapacidad hay? Y real es un error, primero porque somos todas personas, fundamentalmente todos vamos a envejecer, así que ahí vamos a ser todos eventualmente, y más allá de eso es poder entender que cuanto algo es más accesible, más personas van a poder acceder a tu producto o servicio, y quien no quiere, ¿no? Y además, hoy en día las personas con discapacidad en el mundo son tan grandes como todo China, quien no quisiera tener solamente a todo China como usuario, no solo por el volumen de seres humanos que son. Entonces, hay ahí como toda una disyuntiva, y sobre todo porque muchas veces una solución pensada por una persona con discapacidad, como decía antes, se puede extender fácilmente a otras personas, ¿no? Digo, un subtítulo pensado por una persona sorda me sirve si yo no tengo el audio disponible en ese momento y en tiempo y forma. Entonces, es entender que nos afecta y nos toca a todos, ¿no? Aparte que como aporte también Sí. tiene una impronta de calidad también, porque esto, justo lo que acabas de decir, el ejemplo que se me venía, digo, bueno, las personas que son sordas y no pueden escuchar el audio, digo, yo cuántas veces he leído un video que me aparece en Instagram en el micro para no usarlo en volumen. Tal cual. Digo, bueno, eso aporta calidad a nuestro software o a nuestro producto si quieren, que también al aportarle calidad hace que el producto sea más caro, porque es lineal la relación, perdón. Pero... O no, pero pará, en el próximo ejemplo andamos ahí, o no necesariamente hace que el producto sea más caro. Pará, me voy a adelantar y después vuelvo. ¿Por qué? Porque otra de las cosas en las cuales convivimos, que también está muy en moda, y adelantando
UI tiene que ver esto, ¿no? Como sistemas de diseño, design system, generar componentes, sistematizar todo, ¿no? Como codeo ese componente para reutilizarlo y que el diseño sea consistente y demás. Y acá la accesibilidad se pone mucho en juego. Y un poco es, codearlo voy a tener que codear igual. Digo, codearlo accesible, ¿es realmente más costoso? El código es código. Lo que es más costoso es que lo tenga en cuenta, que me acuerde, que lo haga desde el principio, que lo sepa hacer quizás, o que sepa qué etiqueta, voy a inventar chicos, perdón, todos los desarrolladores en la sala, qué etiqueta ARIA tengo que poner para que me lea el slider de la librería de no sé qué. Digo, sí, obvio. Y a su vez, si le quiero poner un texto alternativo de la imagen para que el lector de pantalla lo lea, tengo que tener a alguien que me diga qué texto ponerle en la imagen. Entonces, sí, vuelvo, todo es un trabajo de equipo, todo lo hacemos y construimos entre todos, pero tiene que ser un mindset del equipo de pensarlo desde el momento cero y hacernos cargo de eso, porque es un poco más trabajo cuando lo empezás a hacer y hasta que la rueda empieza a girar, después es como pensar la consistencia de un color, digo, como que no te lo podés sacar, lamentablemente, y el código es el mismo, digo. Entonces es como, bueno, un segundo de tu tiempo para pensar un código más, pero incluís a un montón de personas que si no, excluirías automáticamente. Claro, pero te pongo otro ejemplo, María. Sí. Yo estoy haciendo una materia que es de diseño de páginas web ahora. Sí. Y nosotros tenés HTML, CSS y JavaScript. HTML maquetado, CSS los estilos, JavaScript la funcionalidad. Y tan solo para hacer la página para personas que son disléxicas, es tan fácil como cambiarle la fuente de la letra. Y no es que sean 10 líneas de código o 50 líneas de código. Es tipografía, esta tipografía que es para personas con dislexia. Así de sencillo es. No es que es reavanzado. Claro, pero si no lo tenés en cuenta, se te pierde. Ahí alguien había preguntado en el chat si es que no se puede agregar después. Sí, obvio, todo se puede agregar después. El tema es que ahí sí te implica retrabajo, ahí sí te implica costo, ¿no? En cambio, si uno lo piensa desde el principio, si yo no tengo nada, escribir un código accesible o no accesible es lo mismo, en un punto. Como vos decías, a lo sumo serán 5 líneas de código más de if X cosa, no sé, la persona dijo que era disléxica, ni idea, if algo, y te cambio la tipografía, ¿no? Entonces tiene que ver ahí como un poco con eso y empezar a pensar esas cosas. Nada, muy cortito, el ejemplo anterior. Cuando yo empecé a diseñar sitios web, siempre existía esta página de error 404 y hoy me acordaba como que era muy loco porque nos parecía, o por lo menos a mí en ese momento, a Mariana del pasado, le parecía como re cool diseñar una página copada que te diga error 404. Como si el otro ser humano que iba a ver esa página iba a entender qué carajo era el error 404. De como, me chupa un huevo. Entonces, hoy, por suerte, LinkedIn empezó a hacer cosas un poquito, por lo menos desde el mensaje, un poco más creativas que te dicen, no sé, esto, ¿no? Es culpa nuestra, ya estamos trabajando en eso, por ahí no es exactamente el mismo código, pero por lo menos le estoy diciendo algo a la persona, y no error 404, que por más que yo lo hacía como súper lindo y una ilustración divina, seguía siendo como algo muy inentendible, de no tengo ni idea qué es, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con empezar a comunicarnos con el otro ser humano, desde la misma manera que nos comunicamos las personas, no algo como tan error técnico, bla, ni idea. Y un poco también lo que anticipaba al principio, somos un solo rol, somos muchos, somos pocos, ¿no? Como para trasladar un poco desde el lado de desarrollo, que hay personas que hacen front-end, personas que hacen back-end y demás. Acá pasa un poco lo mismo, somos 1 millón, somos cada vez más. No en todos los equipos están todos los roles. En un mundo ideal estaría buenísimo que haya alguien que piense en la parte de investigación, que hable con los usuarios y que releve necesidades y que haga research, que haya alguien que haga diseño UI, que tiene que ver sí ya con el diseño específico de la interacción, de la pantalla, de lo visual y cómo todo eso se resuelve. Alguien que haga contenido, que tiene que ver con pensar en las palabras y hablar realmente el mismo lenguaje del usuario. Y parece algo como re banal, pero la verdad es que si yo hago un producto o servicio para toda Latinoamérica, y por más que todo sea español, ya el lenguaje no va a ser el mismo, no hablamos de la misma manera, ni usamos las mismas palabras. Entonces, también tener en cuenta
modismos, cosas, qué cosas se entienden en un lado y qué cosas se entienden en el otro, no sé, de algo como súper básico, pero factura, en algunos lados es factura, en otros lados es ticket, en otros lados es boleta. Entonces, si yo pongo factura genérico, en Chile probablemente no me entiendan. Entonces, empezar a entender esas cosas, y de eso va el UX Writing, y así, infinidad. Esos son como los 3 por ahí más populares y donde los equipos más grandes más se puedan cruzar. Así que ahora sí, ya como para ir cerrando, podríamos decir que absolutamente todo conlleva una experiencia de usuario, que estas experiencias se diseñan, las malas simplemente suceden, y nada, acuérdense esto, que se crean, se diseñan, pueden salirnos bien o puede salirnos mal, pero sí está bueno tener como la intención de diseñarlas y hacerlas y no dejar que las cosas simplemente sucedan. Así que espero que ahora empiecen a haber experiencias en todas partes y que ya sea como un clic en su vida de buenas y malas interacciones cotidianas para todo lo que sucede. Y nada más, dejo espacio si tienen dudas, preguntas, consultas, comentarios o lo que quieran. Acá somos 2 en una computadora, así que voy a hablar desde el plural para no sonar como un loco, pero estábamos hablando de lo importante del beta tester, que uno diseña un programa, diseña una página, se lo da a un beta tester y hace cualquier cosa, y se da cuenta que la humanidad está muy desconectada de esa idea que tiene uno a la hora de diseñar un programa, una página, cualquier cosa. Remil sí. Voy a tirar un poquito de agua para mi molino porque sí. Otra de las actividades que hacen los investigadores es, una vez que tengo el producto o servicio, más allá de lo que hace el beta tester o el QA y demás, que es recontraválido, pero sigue siendo alguien interno a tu equipo de trabajo, ¿no? Que ya sabe lo que debería hacer el producto y un poco busca como rompértelo para evitar que eso después suceda en producción. Lo que hacemos los researchers es, posiblemente, o sea, idealmente esa es la palabra, idealmente antes de que salga a producción algo, es testearlo con personas usuarias o lo más parecido a las personas usuarias que existan para ver qué hacen. Y créanme que es realmente desesperante, porque vos hiciste un poco esto que decías, no sé si sos Manuel o sos la otra persona, esto que vos decías, ¿no? De decir, che, hacen cualquier cosa los beta testers, vos, la tarea que tiene que hacer la persona es tocar el botón verde, y lo único que está en la pantalla es el botón verde así gigante, y lo ves con el mouse que hace así, y nunca hace clic en el botón verde y vos decís, ¿cómo no lo ves? Claro. Entonces, es increíble, digo, poner a prueba el producto, ver cómo los usuarios usan las cosas que diseñamos y que pensamos, está buenísimo. Háganlo, y es como un antes y un después también, es como una perspectiva de cosas distintas y que decís como, claro, hay tantas formas de resolver algo casi como personas, y cómo puedo hacer para generar algo intermedio en este sentido común medio inexistente, y que todos puedan resolver y utilizar. Esa es otra charla piola para hacer de pruebas de usabilidad. Vos seguís tirando trabajo y yo lo voy a agarrar, ¿eh? Después te vas a tener que hacer cargo, pero yo lo agarro, no hay ningún drama. Pero sí, es divertido. Realmente, si en algún momento tiene una oportunidad de testear algo con usuarios, decís como, qué mundo Bueno, de sorpresa que somos. A nosotros, mal que mal, al enseñarnos a programar cosas para usuarios, porque al fin y al cabo si nos dedicamos a la investigación, también programamos cosas para usuarios. Entonces es como, bueno, el CAPTCHA, por ejemplo. El CAPTCHA es algo que se investiga en informática, y el CAPTCHA es cliquear imágenes. Pero después pasaba de cliquear imágenes, pasaron a escribir un número o escribir una letra o escribir algo. Y ahora es solamente hacer un clic y ya controla todo. Entonces como que siempre está de por medio la experiencia de usuario en todo lo que hacemos nosotros. Por lo menos... Sí. No, termina, perdón. No, por lo menos desde este lado está. Y después llega un momento donde ya lo tenés incorporado, porque ponerle a nosotros, que en la página que hicimos, decía, bueno, pero si el usuario pone, teníamos que mostrar 3 imágenes. Si el usuario pone la imagen con mayúscula, ¿la lee a la imagen?
no la lea la imagen, o sea, no se la va a mostrar porque puso imagen 1 en mayúscula y el chequeo lo hace con imagen 1 en minúscula. Entonces, como que empezás a pensar cómo hacer para que no se te rompa todo el tiempo, porque si no va a estar una y otra vez. Sí, totalmente. Odiaba los catch-up de apretar imágenes, nunca entendía qué era. O sea, era como, mostrame los puentes, y era como, no sé, ni idea, son 2 puentes, no, odio, tipo, odiada. Y los de las letritas, así con puntitos que tampoco se entienden qué letras son. Como el que inventó el clic es el amor de mi vida, realmente. Pero hubo una época que te ponían una secuencia de caracteres rayadas arriba y vos tenías que deducir qué Imposible. había atrás. Imposible, imposible. O sea, esos eran imposibles. Tipo, eran 5 intentos hasta que, nada, de lástima, como que bueno, pasó, está bien. No sos un bot, lo hubieras resolvido antes. Resuelto, lo resolvido. Sí. Así que, bueno, nada, por mi parte, les dejo un par de libros o cosas por si tienen ganas de chusmear e investigar, que están muy bien, libros, series y películas. Y nada, para lo que necesiten, pueden consultarme, escribirme y demás. Gracias por escucharme un sábado a la tarde, que ya es como un montón, yo estaría durmiendo la siesta muy contenta, así que un placer, la verdad. Gracias a vos por darnos la charla. Tuvimos un pico de 41 personas recién, así que tuvimos una buena cantidad de gente. Nosotros también entendemos que es algo muy específico, porque por ejemplo, nosotros en sistemas no tenemos UX UI, pero en licenciatura en informática hay una materia entera que es UX UI. Entonces, sí, pero es una materia de 5º año. Entonces, es como, bueno, llegás al final de todo y nada. Qué loco Nada, eso, ¿no? Porque debería ser una materia de primero para que encares todo el resto de tu carrera, así, con ese total, mindset. Medio que como total. cuando llegaste al final, ¿cómo te cambió la mentalidad? No hay chance, Claro. ya fue. Sí, sí, es que es imposible. Nada, agradecerte eso, agradecerte por acomodar la presentación a informáticos. Así Un que, placer. nada, estamos en contacto también. Le doy la palabra a Fran igual antes de cortar, porque si cuelgo yo, cuelga toda la llamada. No, yo pensé que alguno de arte iba a interrumpir un poco más, pero cuesta el formato virtual. Justo nosotros ahora estamos, bueno, a nosotros nos pasa que está muy enfocado en las aplicaciones, el enfoque que tenemos por lo menos en diseño en la Facu. Ahora justo estamos muy en investigación, estamos en pleno investigación. Eh, Antes desarrollábamos una aplicación nueva, el año pasado teníamos experiencias de hacer, por ejemplo, aplicaciones para pensar en un público muy específico, muy específico, con un point of view de algo que pasaba, una situación muy particular. Pero ahora este año con el reacomodo de unos planes de estudio que hubo, estamos haciendo rediseño, más que nada, y tenemos ahí aplicaciones que algunos la están sufriendo porque son un desastre. Algunas que tocaron son un desastre, algunas están buenas. Estamos ahí rediseñando Coto, por ejemplo, o también algunas de Cuando llega tu bondi. Bueno, acá los platenses la conocerán y sufrirán esa aplicación. Ahí están apareciendo algunos multimedia. No, Pero bueno, bueno, pero Coto está muy bien, porque es muy fácil conseguir gente para ir a preguntar qué anda mal en Coto, y poder obtener información y entender necesidades. Y cuando algo está mal hecho, tenés todas las de ganar. Ay, como... tenés muchas para ganar. El problema que a veces nos pasa es que nos quedamos muy en lo visual, ¿viste? Que es como más que en la interacción, que es lo que diseñamos nosotros, que en los multimedia Claro. diseñamos interfaces. Entonces a veces cuesta como entender el objetivo por ahí de los ejercicios, más que lo visual, la interacción con la persona y el acceso. Pero bueno, creo que es que eso es una gran pata como para pensarlo más globalmente y no solo en formato de aplicación, porque también lo pensamos nosotros para hacer desarrollo de instalaciones artísticas y cómo hacerlas, por ejemplo, accesibles para distintos públicos.
como que en multimedia discutimos ahí si el diseño es arte o no, yo sé que hay muchas polémicas. Amo pero esa nos gusta. discusión, ¿eh? Cuando quieran podemos hacer una juntada presencial y discutimos eso, me parece una discusión apasionante. No, sí, bueno, te vamos a invitar seguramente porque la Facultad de Artes cambió hace 4 años el nombre, era Facultad de Bellas Artes, y le pusieron Facultad de Artes. Y en diseño se despertó todo el por qué no se llama Facultad de Arte y Diseño. Claro. Y hay todo un tema ahí también, porque ¿por qué el arte no es diseño? O por qué el diseño no es arte, digo. Entonces hay una gran esfera ahí de discusión que no termino de cerrarla, pero me parece que es un lindo debate. Yo creo que no tiene una respuesta, pero es un debate hermoso, tal cual. Sí, sí. Yo creo que ahí aprovechamos la influencia de las artes para diseñar de otra manera también. Sí. No es lo mismo que esté en arquitectura que esté en artes, las carreras de diseño. Sí, pero, perdón que te interrumpí, pero sí, coincido con eso que vos decís, para mí es clave igual que esté en arte, pero el diseño, como hablamos hoy, mucho rato hay un usuario detrás. Entonces, en el arte no necesariamente tenés un usuario detrás. Para mí la diferencia radica ahí. Pero también el diseño es emoción y la emoción es arte. Entonces es como, bueno, nada. Pero, y el arte contemporáneo cambió la misión de espectador a usuario también, entonces... Sí, pero el arte contemporáneo tiene más un discurso que otra cosa, no busca más desde lo discursivo que desde lo visual, y desde la resignificación de las cosas, porque te pongo un mingitorio adentro, o en el arte conceptual, por otro lado, ¿no? Como, ¿por dónde va eso? Sí, pero eso es una discusión hermosa. Hermoso, me encanta. Ya queda abierta una ventana. Pero hay debates muy apasionados y hay gente muy arraigada también, que sí. no quiere toser brazo, pero me gusta una buena charla es esa. Pero bueno, gracias Mariana, gracias por todo, y bueno, ahí qué bueno que también había algunos de Multi, que les servirá seguro para este momento de investigación que estamos viendo, como para ampliar un poco el espectro y pensarlo por fuera de una aplicación también. Me parece que eso siempre suma, y que es entenderlo como una mirada a los distintos procesos que se dan en el diseño y no a un formato o a un medio. Porque es transversal, termina siendo transversal a un montón de disciplinas. La forma de verlo con el usuario en el centro, que eso me parece que es algo clave. Nada, gracias por el espacio, gracias por escucharme. Lo que necesiten me pueden escribir, cuentan conmigo para lo que quieran. Así que un placer, la verdad, estoy súper contenta de haber estado aquí con ustedes. Pará, y después quiero que me digas si era más de lo mismo o lo que fue, digo, si estas miradas múltiples de diseño tenían que ver con lo que ya habías escuchado o no tanto. ¿Lo que salió hoy? Sí. Bueno. No, con eso te lo respondo ahora, por si se corta. Sí, obvio. Nosotros tenemos algunas charlas, la charla introductoria que hablamos por ahí del diseño UX,